Ya estamos grabando. Entonces, vamos a recordar lo que hemos estado haciendo en las últimas clases, ¿sí? La idea es implementar un juego de asteroides, así muy básico. Y la idea es que en la pantalla tenemos tres tipos de objetos distintos. La nave, que es este triangulito que aparece aquí, como una especie de tortuga. Eh, la nave representa al jugador. Uno puede, a través de la interfaz que hagamos, que en este caso va a ser a través del teclado, uno puede desplazar la nave, puede girar la nave y puede disparar, ¿no? Los asteroides, que son estas bolas aquí que se van moviendo en línea recta. Y bueno, la idea es que la nave no choque con un asteroide. La nave debe tratar de esquivar los asteroides. Y la nave puede disparar balas para romper los asteroides, ¿sí? Entonces las balas son el tercer tipo de objeto que se está moviendo ahí en la pantalla. Son tres objetos: nave, asteroides y balas. Y habíamos dicho que esencialmente los tres objetos siguen una misma dinámica. Los tres objetos se mueven en la pantalla con una velocidad constante. Por lo tanto, tienen asociada una posición y una velocidad, ¿sí? Y se mueven de acuerdo a las leyes de movimiento naturales. Es decir, de un instante a otro, digamos que de un instante a otro transcurre un intervalo de tiempo delta t. Entonces la posición final, después de este intervalo de tiempo, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el intervalo de tiempo, ¿sí? Posición igual a o el cambio en posición es igual a la velocidad por el cambio en el tiempo, ¿no? Y bueno, esta es la parte que tienen en común los tres tipos de objetos, pero también cada objeto tiene sus particularidades. Por ejemplo, principalmente en la forma en cómo se dibujan. La nave se dibuja como un triángulo que apunta en una cierta dirección. La nave tiene una orientación que no tienen los otros objetos. Los asteroides pues son aproximadamente circulares. Ahorita los vamos a dibujar como círculos. Pero pueden ser de diferente tamaño. Entonces tienen una propiedad que es el tamaño o el radio, que no tienen los otros objetos. Y las balas se dibujan como puntos pequeños, o sea, como círculos muy pequeños. Y estas lo que tienen es que la nave dispara una bala, la bala va moviéndose en la dirección en la que fue disparada. Y después de un cierto tiempo la bala pues desaparece, o sea, tiene un cierto tiempo de vida. Y este tiempo de vida también es una propiedad que no tienen los otros objetos. Entonces, bueno, implementamos una primera versión del juego donde las tres clases las implementamos de manera separada. Vimos que tenían muchas cosas en común, y esto motivó, bueno, esta es la forma en que se dibuja la nave, toda la geometría, pero esto motivó el concepto de herencia, ¿sí? Donde nosotros podemos crear nuevas clases a partir de clases ya existentes, ¿sí? Y en las nuevas clases, los elementos de la clase existente ya se tienen por default, pero podemos agregar lo que sea necesario. Si es necesario agregar nuevas propiedades en la nueva clase, lo podemos hacer. Podemos agregar nuevos métodos que no estaban en la clase original, o podemos reimplementar métodos ya existentes, o sea, que un método de una clase que ya existía en la nueva clase haga algo diferente o ligeramente diferente, o que haga algo más. Entonces, esto lo podemos hacer a través de la herencia, ¿sí? Y entonces, bueno, creo que la clase que vimos después de esto la di en otro lugar. Entonces no tengo aquí la parte del pizarrón que corresponde a eso, pero sí tenemos el código, ¿sí? Lo que decidimos hacer fue, vamos a empezar haciendo una clase muy sencilla, que nuevamente simule una partícula con una cierta posición y una velocidad
constante, ¿sí? Entonces la vamos a llevar a lo mínimo básico para que esto funcione, ¿sí? Tenemos la clase partícula, sus propiedades son posición, que es un objeto de clase P vector, un vector de posición, y un vector de velocidad, ¿sí? En el constructor lo que vamos a hacer es crear estos vectores. Aquí solamente los estamos declarando, solamente estamos diciendo que hay una variable que se llama posición que va a hacer referencia a un vector, pero ese vector todavía no existe. Lo mismo, hay una variable que se llama velocidad que hará referencia a un vector el cual todavía no existe. Entonces, esos vectores existen a la hora que nosotros ponemos new p vector. La palabra new nos devuelve la referencia al vector que va a ser creado, y esa referencia la guardamos en posición y luego creamos otro vector diferente y lo guardamos la referencia en velocidad. Entonces, así ya tenemos los dos vectores. Ya no va a ser necesario, de hecho si lo podemos evitar es mucho mejor, volver a crear posición y velocidad, simplemente modificar sus propiedades utilizando los métodos existentes. Por ejemplo, el método set, los métodos de suma, resta, etcétera, ¿no? Multiplicación. Luego tenemos una función para ir actualizando. Recordemos que todos estos objetos en movimiento esencialmente pueden tener tres métodos. Uno para inicializarlos, que en este caso es el constructor. Uno para ir actualizando sus propiedades. En este caso solo se actualiza la posición a partir de la velocidad. Y otro para dibujar el objeto en la pantalla. Entonces, tenemos constructor para inicializar, actualiza y dibuja para dibujar. En este caso, la función actualiza lleva un argumento adicional que se llama delta t, un número de punto flotante, que indica el intervalo de tiempo que transcurrió desde la última actualización, ¿sí? Lo que pasa es que este intervalo de tiempo en general puede variar. Ahorita lo estamos tomando simplemente como un sesentavo de segundo porque es la frecuencia de la función draw. Y bueno, simplemente actualizamos usando la fórmula que pusimos acá atrás. P igual a P más V por delta T, ¿sí? Entonces tomamos una copia del vector velocidad, que sería la V, y creamos una nueva copia y la guardamos en el vector temp. Luego multiplicamos temp por delta T para tener V por delta T, ¿sí? No multiplicamos directamente velocidad porque estaríamos modificando el vector de velocidad y ese no lo quiero modificar, solo quiero modificar la posición. La velocidad, recordemos que se mantiene constante. Entonces lo hacemos en un vector temporal y luego ese vector temporal, que es igual a V por delta T, se lo sumamos a la posición y ya tenemos la fórmula implementada. Luego agregamos esto de manejo toroidal de los bordes para que si un objeto sale por un lado de la pantalla, regrese por el otro. De una vez voy a aprovechar que estamos aquí y voy a cambiar esto por una forma más compacta. Recuerden que a mí, si encuentro una forma más compacta de hacer las cosas, suelo preferirla. Y hay una forma muy compacta de hacerlo, que es usar el operador de... me voy a desviar un poquito aquí, pero es usar el operador de módulo, ¿sí? Déjenme mostrarles aquí. Vamos a suponer que tenemos la pantalla aquí, ¿no? Y ahorita voy a pensar únicamente en la posición en X, ¿sí? Entonces tenemos un objeto aquí. Es esta bola roja, puede ser una bala, puede ser lo que sea, ¿no? Y esta bola roja se va moviendo con una cierta velocidad. Vamos a pensar solamente en X, ¿sí? Tiene una cierta posición, Px, y se mueve con una velocidad Vx. Y entonces, pues la fórmula es Px igual a Px más Vx por delta t. ¿Sí? Es la fórmula de movimiento que estamos usando. Y entonces se va desplazando la pelotita, ¿no? Lo que va a pasar es que llega un momento en que la pelotita se sale de la pantalla, ¿sí? Y vamos a suponer que queda
después de que estaba por aquí, le sumamos Vx por delta t y sale y queda acá, ¿sí? Ya quedó fuera de la pantalla. Lo que nosotros queremos es que cuando salga de la pantalla por el lado derecho, entre por el lado izquierdo para tener un manejo toroidal. Y viceversa, si sale por el lado izquierdo entraría por el derecho, pero ahorita vemos ese caso, lo vamos a ver por separado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nosotros estamos poniendo, fíjense que aquí se salió, o sea, tenemos, podemos hacer esto, ¿no? If, lo voy a ir corrigiendo poco a poco, px mayor que, en este caso, width, ¿sí? Entonces, uno podría decir, pues si px es mayor que width, si ya se salió por la derecha, pues que empiece ahora por la izquierda y ponerle px igual a 0. ¿Sí? Uno podría hacer eso. Sin embargo, no es del todo correcto porque fíjense que se salió, pero se salió por una cierta distancia, o sea, esta distancia. ¿Sí? Si la bola hubiera ido más rápido, y digamos que estaba en esta posición donde está el mouse y de repente la velocidad es mayor, entonces cuando se sale llega hasta acá. Podría llegar hasta acá, ¿sí? Y entonces ya se sale por esta distancia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se sale, no? ¿Qué tanto se sale? Depende, pues, de qué tan rápido iba, de cuál era la posición antes de salirse y qué tan rápido iba, cuál era la velocidad que llevaba en ese momento, ¿sí? Entonces, la posición final, en el momento en que se sale, puede estar más cerca o más lejos del borde de la pantalla. Uno pensaría que si se sale poquito, pues aquí empezaría cerca de 0 y si se salió mucho empezaría más acá. O sea, la idea es que este borde, si hacemos un manejo toroidal, la idea es que este borde de la pantalla y este borde son exactamente el mismo, como si yo tomara nuevamente una hoja de papel, como si yo tomara la hoja de papel y la estuviera doblando así en un cilindro, haciendo coincidir los bordes. Entonces, si yo hago coincidir este borde con y esta pelota se sale poquito, pues entonces cuando la paso de este lado aparecería más cerca de la pantalla. O sea, esta distancia de aquí sería exactamente esta distancia de acá. ¿Sí? La voy a poner en negro. La distancia negra sería la misma distancia negra que hay acá. En cambio, si la velocidad era muy grande y la pelota se sale mucho del borde, entonces pues acá también, cuando yo pego este borde con la pelota va a quedar por acá, ¿sí? Y la distancia de este borde a la partícula, pues va a ser la misma distancia de color rojo aquí. Esa es la idea. Entonces no es correcto poner que cuando se salga una partícula hacemos px igual a 0, porque eso haría que todas las partículas que se salen, sin importar si se salió poquito o se salió mucho, haría que todas ellas quedaran justo en el borde de acá, ¿no? O sea, quedarían aquí, quedarían aquí y quedaría acá, ¿sí? Y eso no es del todo correcto, eso realmente no representa un manejo toroidal de los bordes, ¿sí? O sea, si yo tengo mi cilindro aquí y uno de los bordes, la partícula sale por acá y llega hasta acá, ¿sí? Pues llegó hasta acá, no se quedó aquí, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Por eso no ponemos px igual a 0, que es lo que hicimos realmente en el programa. En el programa lo que pusimos fue px igual a px menos width. ¿Por qué menos width? Bueno, porque la distancia de acá a acá es width. Le voy a poner simplemente W, ¿sí? Entonces, si la partícula tiene esta posición y yo le resto width, pues lo que me queda es justamente este intervalo de color rojo, ¿sí? Y entonces esa sería su nueva posición, ¿sí? O sea, tomaríamos todo esto
le restamos width y me queda nada más este pedacito. Por eso le restamos width, ¿sí? Ahora, esto está muy bien, pero algo que es equivalente a esto es lo siguiente. Fíjense que si yo tomo la división, ¿sí? O sea, si yo tomo, vamos a tomar todo esto, px igual a px módulo width, obtengo exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar? Recuerden que a la hora que nosotros tomamos la operación de módulo, lo que se está calculando es el residuo de la división. O sea, yo voy a dividir px entre width, ¿sí? Pero no voy a obtener el cociente, voy a obtener el residuo. Entonces, si px es más pequeño que width, entonces el cociente va a ser 0, porque es como una fracción propia, ¿no? El numerador es más chico que el denominador, entonces el cociente va a ser 0 y el residuo va a ser justamente px, ¿sí? ¿Por qué px no alcanza a completar? O sea, no cabe una sola vez en width, ¿no? O más bien, width no cabe una sola vez en px, porque width es más grande que px, entonces no cabe. Entonces el residuo va a ser px, ¿sí? Entonces, si px es menor que width, esta expresión me deja px exactamente igual, no me cambia el valor, ¿sí? Pero si px es mayor que width, entonces esta expresión lo que va a hacer es decir, bueno, vamos a ver cuántas veces cabe width en px, ¿sí? No sé, puede caber 1, 2, 3, las veces que sea. Y lo que me quede al final, ese es el residuo. Y ese es el resultado que voy a dar. Normalmente aquí, si tomamos esta distancia sería px precisamente. El valor de px antes de hacer esta operación. Y vemos cuántas veces cabe width aquí. Pues obviamente cabe una sola vez. O sea, width mide esto de aquí a acá, ¿sí? Entonces cabe una sola vez y el residuo es justamente este pedacito que es el que queríamos tener acá, ¿no? Entonces yo puedo quitar toda esta línea que la tengo ahí en mi programa. Aquí está. If posición.x mayor que width, posición.x menor o igual a width. De hecho lo correcto es que aquí sea mayor o igual, ¿sí? Como lo tengo acá. Porque la posición realmente va de 0 a width menos 1, las posiciones en la pantalla. Entonces, y bueno, la operación módulo, el resultado que me deja siempre está entre 0 y el divisor menos 1. En este caso, width menos 1. ¿Sí? Entonces, eso es correcto. Yo creo que px esté entre 0 y width menos 1. O bueno, que sea estrictamente menor a width. Bien, entonces, bueno, esta fórmula que tenemos acá y hace exactamente esto mismo que tenemos acá, pero obviamente escribiendo mucho menos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver otro caso, lo voy a poner ahora de color verde. ¿Qué pasa ahora si la pelota va en el sentido contrario? Va hacia la izquierda y se sale por el borde izquierdo, ¿sí? Originalmente estaba aquí la pelota, ¿sí? Tiene una cierta velocidad, pero esta velocidad es negativa. Este es Vx. Y después de hacer el movimiento Px igual a Px más Vx por delta t, resulta que la pelota queda en esta posición, ¿sí? En esta posición, a la izquierda del borde izquierdo de la ventana, y se sale por esta distancia que está aquí de color verde, ¿sí? Bueno, pues yo lo que estoy haciendo en este caso, déjenme ya borrar esta parte, ¿sí? Entonces nada más voy a recordar que para manejar el caso de salirse por el borde derecho, o sea, el caso rojo, para manejar el caso rojo, yo puse px igual a px módulo width. Ya no hay una condicional. Esa es una gran ventaja. Perdón. Sí.
eliminar condicionales, aunque tenga que meter una operación de división, es muy ventajoso, ¿no? Entonces, escribo menos y me quito una condicional de encima, ¿sí? Entonces, bueno, este es el caso rojo, el caso que se sale por la derecha. ¿Cómo pasa en el caso verde? Nuevamente, si se sale por la izquierda y la partícula queda a una cierta distancia del borde izquierdo, yo quiero que a la hora que entre por la derecha quede a esa misma distancia del borde, ¿sí? Exactamente a la misma distancia que vendría a ser por aquí, ¿sí? Si se sale poquito por la izquierda, entonces entra poquito por la derecha. Si se sale mucho por la izquierda, entra mucho por la izquierda, ¿sí? Esta distancia se tiene que conservar para que realmente sea un manejo toroidal de los bordes. Pero ¿cómo lo puedo manejar? Bueno, pues con la condicional que tenía, yo lo manejaba más o menos así. Ponía if, si la partícula se sale por la izquierda, if px es menor que 0, entonces le voy a sumar, ahora en vez de restarle, le voy a sumar width. Px igual a px más width, ¿sí? Y pues eso debe funcionar porque width es nuevamente esta distancia, ¿sí? Si yo ahora tomo esta distancia, pero no empiezo desde aquí, sino empiezo desde acá, pues en vez de llegar hasta acá, voy a llegar justamente aquí, que es a donde quiero llegar, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahora es px igual a px más width. ¿Cómo puedo manejar esto con el operador módulo? Pues parece que no puedo. Simplemente voy a poner px igual a px más width. Px más width. Y después de sumarle, le aplico el módulo. Módulo width, ¿sí? Y esto va a funcionar. ¿Por qué? Fíjense, vamos a suponer que realmente px se salió por la derecha. ¿Qué quiere decir? Px es menor que 0. Perdón, se salió por la izquierda, ¿sí? Entonces, px es menor que 0. Si yo le sumo width, voy a tener width más px, donde px es negativo. Entonces, el resultado de esto seguramente va a ser menor que width, porque en vez de sumarle, le estoy restando, porque px es negativo. Entonces, como esto es menor que width, repito, en el caso de que sí se saliera la partícula, como el valor de px va a ser menor que width, va a estar aquí adentro, va a estar en esta parte, entonces esto es menor que width, y al hacer módulo width, pues no pasa nada, ¿sí? Porque nuevamente tengo un valor que es menor que el divisor, nuevamente tengo una fracción propia, donde el numerador es menor que el divisor, y entonces el operador módulo no le hace nada. O sea, el cociente de esta división es 0, y el residuo pues es igual al numerador, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen 3 entre 5. ¿Cuál es el cociente? 0. ¿Cuál es el residuo? Pues 3. ¿Por qué? Pues porque el numerador era más chico que el denominador, ¿sí? Entonces, esto funciona bien para el caso en el que la partícula realmente se salió de la ventana, o sea, el caso donde esta condición se cumple. ¿Qué pasa en el caso en donde esta condición no se cumple? Cuando la partícula está adentro de la ventana, ¿sí? Todavía no se sale, está adentro, está por acá. Vamos a ponerle en grande. Bueno, si este es px y yo le sumo width, entonces, pues toda esta distancia se la voy a sumar y el resultado va a quedar por acá, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahora que el resultado de px más width se va a salir y va a quedar por acá. Se va a salir de la pantalla, pero se va a salir por el lado derecho. A la hora que yo aplico el módulo, ahora sí tengo que el numerador es mayor a width. Entonces, al aplicar el módulo, quito el cociente. El cociente sería cuántas veces cabe width en esta distancia. Pues cabe solo una vez, ¿sí? Y el residuo es justamente este valor que tenía px originalmente, ¿sí? Entonces, si resulta que px es mayor que 0,
al hacer px más width módulo width, me queda otra vez px. Entonces, si esta condición no se cumple, esta operación no afecta a px, como si la condición no se cumpliera y no le hago nada. Entonces, esta operación que tengo aquí me sirve para manipular el caso en el que la partícula se sale por la derecha, perdón, por la izquierda, ¿sí? Ahora, lo más interesante aquí es que esta operación que tengo aquí también me sirve para el caso cuando la partícula se sale por la derecha, ¿sí? Esta operación no me sirve para el caso donde se sale por la izquierda, porque si resulta que se sale por la izquierda y px es negativo, a la hora de tomar px módulo width, el resultado también es negativo. Y eso no me funciona. Yo no quiero que al final px sea negativa. Pero si primero le sumo width a px, para asegurarme de que se hace positiva, y luego aplico el módulo, va a funcionar bien, ¿sí? Porque no importa si yo sumo width 1, 2 o 20 veces, al aplicar módulo, todas las veces que quepa width en ese resultado, las voy a quitar y me voy a quedar únicamente con el residuo, ¿sí? O sea, si ustedes van a calcular el residuo de 3/5, por decir algo, y le suman enteros, o sea, le suman 5/5, ¿sí? Y otros 5/5, y todos los 5/5 que quieran, le están sumando en realidad enteros. Entonces, a la hora de calcular el residuo de esto, vamos a tener aquí 5 más 5, 10 más 3, 13 sobre 5. Y el residuo de esto sigue siendo 3, ¿sí? Porque los enteros se van a formar parte del cociente, no del residuo. Entonces, bueno, esa es un poquito la idea, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Que las dos condiciones, tanto la condición cuando se sale por la izquierda como la condición cuando se sale por la derecha, las puedo resumir en una sola operación. Y esa operación es px igual a px más width módulo width. ¿Sí? Esta sola operación me maneja las dos condiciones, cuando se sale por la izquierda o cuando se sale por la derecha, ¿sí? Y básicamente resumo dos instrucciones en una, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. Bueno, ahorita déjenme checar primero que el programa estaba funcionando y haciendo algo. Ahí estaba más o menos. Voy a reemplazar estas dos condiciones por una sola instrucción. Posición.x igual a posición.x más width módulo width, ¿sí? La operación de módulo es una operación importantísima y muy útil en programación. Entonces vale mucho la pena aprender a sacarle ventaja, ¿no? Y por supuesto, para el caso de la posición en Y o la posición vertical, es lo mismo. Posición.y es igual a posición.y más height módulo height, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a esperar que algunas objetos se salgan, y ahí se ve que está el manejo toroidal de bordes, ¿no? Un objeto que sale por por un lado aparece por el otro. Pero aquí la ventaja es que en vez de tener 4 instrucciones solo tengo 2, ¿sí? Nada más que obviamente estas pues son muy fáciles de interpretar y esta está medio críptica, ¿no? O sea, no se ve inmediatamente qué es lo que está haciendo esa instrucción. Y la otra ventaja es en términos de eficiencia. Tenía yo 4 condicionales aquí y básicamente me estoy deshaciendo de ellas. Ya no tengo ninguna condicional. Las condicionales suelen ser poco eficientes y si uno las puede evitar es mucho mejor. O sea, el programa funciona más rápido, ¿no?
Aunque aquí, bueno, son pocas cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, era un paréntesis ahí. De una vez lo voy cambiando, ¿no? Lo menciono porque yo creo que en otros proyectos vamos a seguir usando el operador módulo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Bien. Entonces teníamos nuestra clase partícula que define el comportamiento básico de una partícula y utilizamos herencia para, a partir de la clase partícula, hacer nuevas clases, ¿sí? Estas nuevas clases son precisamente la clase nave, la clase asteroide, la clase bala, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a repasar rápidamente las clases, ¿no? Ya no las voy a ver así en profundidad. La clase nave tiene una propiedad adicional que es la orientación, ¿sí? A la hora de inicializar en el constructor de nave, pues ahora sí ponemos que la nave empiece en el centro de la pantalla con una velocidad 0, o sea, quieta, no se está moviendo. Y la orientación por default es 0. En el juego de asteroides normalmente la nave empieza apuntando hacia arriba. Entonces la orientación 0 es apuntando hacia la derecha, es el ángulo 0. Y el ángulo crece, o conforme el ángulo crece, la nave va girando en el sentido de las manecillas del reloj. Esto es porque la coordenada y va hacia abajo, ¿sí? Normalmente en matemáticas, donde la coordenada y va hacia arriba, cuando crece el ángulo, entonces las cosas giran en el sentido inverso de las manecillas del reloj. Entonces aquí es al revés, ¿no? Entonces le vamos a poner una orientación de menos 90 grados para que apunte hacia arriba, pero estamos manejando los ángulos en radianes, ¿sí? Entonces la orientación debe ser menos pi entre 2. Si yo quiero que la nave empiece apuntando hacia arriba, menos pi entre 2. Pi es una constante ya definida en Processing con mayúscula, pi, y pues ya me da el valor de pi, ¿no? Y ahí pueden ver que ya la nave empieza apuntando hacia arriba, ¿no? Es una cuestión nada más estética aquí, ¿no? Tenemos, por supuesto, no modificamos aquí la función actualiza. Queremos que la nave se mueva tal como está definido para la partícula, para la clase partícula. Pero sí queremos controlar la velocidad de la nave a través de unos pequeños impulsos. Entonces, estos impulsos simplemente permiten acelerar la nave o agregarle una componente de velocidad a la nave en la dirección en la que apunta. Entonces lo que hace la función impulsa es que toma un vector que tenga la misma orientación de la nave, ¿sí? Usamos el método fromAngle de la clase pvector con la orientación de la nave y lo guardamos en un vector que se llama impulso. Luego multiplicamos el impulso por la magnitud, o sea, qué tan grande es este impulso. Esta magnitud se pasa como argumento y al final se lo sumamos a la velocidad. Entonces la velocidad siempre se le va sumando algo. Si damos muchos impulsos, pues la nave empieza a moverse muy rápido, ¿no? Ahí está un impulso, otro, otro. Los impulsos son pequeños porque si le doy muchos impulsos llega un momento en que ya no la puedo controlar, ¿sí? Se vuelve ya difícil de controlar o de frenar. Entonces hay que tener mucho cuidado al mover la nave, porque de eso se trata un poquito el juego, de que no sea fácil de controlar. Y resulta que si yo le doy un impulso negativo, es decir, con una magnitud negativa, en este caso dándole con la tecla hacia abajo, pues el impulso es en la dirección contraria, ¿sí? Entonces puedo impulsar hacia arriba o hacia abajo. Pero precisamente esta forma de mover la nave es lo que le da un poquito de dificultad al juego, ¿no? No es fácil de controlarla. Y la función dibuja, bueno, pues es toda la parte geométrica de cómo dibujar el triangulito apuntando en la dirección de la orientación, ¿sí? Entonces ya no voy a repetir eso. Luego está la clase bala. Las balas salen de la nave, entonces para saber dónde voy a colocar una bala, pues tengo que saber dónde está la nave. Por eso el constructor de la clase bala recibe como argumento un objeto de clase nave para saber de dónde tiene que salir la bala. Entonces la bala sale de la punta de la nave, que básicamente
la obtengo nuevamente viendo hacia dónde está orientada la nave, ¿sí? Y avanzando una cierta distancia con respecto a la posición de la nave. De ahí surge la posición y la velocidad nuevamente es un vector en la dirección de la nave con una magnitud alta, ¿sí? En este caso le pusimos 200. Y las partículas tienen una propiedad adicional que es el tiempo de vida, que empieza valiendo 2 segundos. En la función actualiza, ahora sí voy a sobreescribir la función actualiza para la clase partícula. Llamo primero la función actualiza de la clase base o de la superclase, que es la clase partícula, para que pues, actualice como se actualiza cualquier partícula, y luego le resto al tiempo de vida el valor de delta t. ¿Sí? Si transcurrió, no sé, medio segundo, pues ya es menos tiempo de vida que tiene, medio segundo menos que tiene de vida, ¿no? A la hora de dibujar la partícula, solo voy a dibujar la partícula si su tiempo de vida es positivo, o sea, si está viva, por decirlo así, y se dibuja de color rojo un circulito, ¿no? Entonces, eso también ya lo habíamos visto. Finalmente, el asteroide, pues, se dibuja de manera muy fácil, es simplemente un círculo, en este caso gris. Luego lo vamos a dibujar de una manera más interesante. Lo complicado aquí es inicializar la posición porque quiero que estén en posiciones más o menos aleatorias, pero no demasiado cerca de la nave, ¿sí? O sea, no demasiado cerca del centro de la pantalla. Entonces simplemente hago un ciclo para asegurarme que la posición se elige aleatoriamente, pero está lejos del centro de la pantalla. Y si no, pues vuelvo a elegir otra posición, ¿sí? La propiedad adicional de los asteroides es el radio, que se inicializa también de manera aleatoria y pues ya salen asteroides de diferentes tamaños, ¿no? Pero esta propiedad me va a permitir hacer que cuando un asteroide se rompa, pues se vaya haciendo más pequeño, ¿sí? Bien, entonces, bueno, luego hablamos un poquito de polimorfismo, ¿sí? La idea de que todas estas clases tienen funciones que se llaman igual, ¿sí? Todas tienen una función que se llama actualiza y recibe un argumento de tipo flotante, que es el intervalo de tiempo transcurrido. Todas tienen una función que se llama dibuja, que no recibe argumentos, ¿sí? Entonces, aquí el chiste es que yo puedo tratar a todas estas clases como son clases heredadas de partícula. En realidad todas ellas son partículas, tienen las mismas propiedades y hacen las mismas cosas que una partícula. Entonces puedo tratar cualquiera de estos objetos como un objeto de clase partícula, ¿sí? Pero a la hora que yo llamo a las funciones actualiza o dibuja, se llama a la del objeto, ¿sí? Y eso se llama polimorfismo. Es algo que vamos a ir manejando poco a poco cada vez más, ¿no? Bien, déjenme entonces, bueno, para mostrar el polimorfismo yo había metido todas las partículas a un arreglo, lo cual no está mal, ¿sí? Pero voy a cambiar ahora este arreglo y sí, en algún momento voy a tener que separar, por ejemplo, asteroides de balas y de la nave, porque la interacción va a ser entre, por ejemplo, balas y asteroides o cosas así, ¿no? Posiblemente hay una forma de saber de qué clase es cada objeto, pero no sé si ahorita nos dé tiempo de hacerlo, ¿no? Primero que nada, para seguir progresando en el desarrollo del juego, bueno, primero que nada voy a preguntar si hay dudas hasta ahorita de lo que hemos visto. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. ¿Alguna duda por ahí que tengan de lo que he mencionado hasta ahorita? Creo que no, profe. Perdón. Muy bien. Entonces, bien, déjenme continuar.
La siguiente parte, tengo que hacer varios cambios por lo siguiente. Vamos a empezar a hacer interacción entre los distintos objetos. O sea, las balas interactúan con los asteroides en el sentido de que cuando una bala choca con un asteroide o golpea un asteroide, el asteroide se tiene que partir. Pero no solo eso, el asteroide se parte en varios pedazos, generando más asteroides, ¿sí? O sea, un asteroide grande se puede partir en 3 o 4 asteroides pequeños y esto genera más asteroides, ¿sí? Entonces, si el número inicial de asteroides es 8, pues igual al rato golpeo uno y ahora el número de asteroides es 12. Y luego golpeo otro y ahora el número de asteroides es, no sé, 15 o 16 o cosas así, ¿no? Eventualmente los asteroides se van a hacer pequeños y a la hora que los golpee una bala simplemente se desintegran y se desaparece. Y ya tengo un asteroide menos, ¿sí? A lo que estoy queriendo llegar es que el número de asteroides no se mantiene constante a lo largo del juego. Puede crecer o puede decrecer. La idea es que eventualmente la nave termine destruyendo todos los asteroides y de esa manera termina, digamos, un nivel del juego y se pasa al siguiente nivel. En el siguiente nivel, pues aparecen nuevos asteroides y todo eso, ¿no? Pero el número de asteroides va variando, ¿sí? También hemos visto que el número de balas va variando. De hecho, creo que por ahí lo estamos imprimiendo en la pantalla, ¿sí? Estamos imprimiendo el número total de partículas o de objetos que hay. Pero conforme yo disparo una bala, esa bala se agrega al arreglo de partículas, ¿sí? El problema es que las balas llega un momento en que desaparecen de la pantalla, pero no desaparecen del arreglo, el arreglo sigue creciendo, ¿sí? Lo ideal sería que las balas desaparecieran también del arreglo, para pues, no tener que estar procesando balas que ya no tienen ninguna utilidad y ya no se ven, ni siquiera se ven en la pantalla, ¿sí? Entonces, tengo que buscar la manera de hacer que este arreglo pueda crecer y decrecer. Y en realidad lo que necesito es otro tipo de estructura de datos, que sea más flexible, que sea una estructura, lo que se llama una estructura dinámica. Una estructura dinámica puede crecer o decrecer, puede de repente tener más elementos o tener menos, ¿sí? Entonces vamos a ver una nueva clase que me permite crear una estructura de datos dinámica, ¿sí? Y esa clase se llama ArrayList. ¿Sí? Es la clase ArrayList. Seguramente la recordarán porque por ahí la mencionaba en una pregunta del examen, ¿sí? Es una de las clases importantes de processing y que vale la pena ver. Entonces déjenme, voy a la referencia de processing para leer un poquito sobre esta clase y ver qué métodos tiene, qué puede hacer, ¿sí? Es muy similar a los arreglos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene unas diferencias que la hacen más eficiente para otras tareas. Los arreglos son eficientes para cierto tipo de tareas, pero no eficientes cuando tienen que crecer o no crecer. Déjenme mostrarles por qué los arreglos no son eficientes. ¿Qué hacemos aquí cuando queremos agregar un elemento al arreglo? Tenemos nuestro arreglo de partículas y de repente la nave dispara una bala y tenemos que agregar un elemento al arreglo, pues usamos la función append, ¿sí? Ahora, la función append lo que hace es toma un arreglo, toma un elemento y va a crear un nuevo arreglo, copiando este arreglo y agregando este elemento, ¿sí? La cosa es que se está creando un nuevo arreglo y el arreglo anterior sigue existiendo por ahí, ¿sí? Eventualmente, posiblemente desaparezca, pero la cuestión es esta. Digamos que en este momento yo tengo 30 partículas, o sea, tengo los 8 asteroides, la nave y un montón de balas que he disparado, ¿sí? Y en total tengo 30 partículas rondando ahí en mi juego.
Y de repente se me ocurre disparar otra bala. Aprieto el espacio, dispara otra bala. ¿Qué va a pasar? Se va a crear un nuevo arreglo cuyo tamaño va a ser este más 1, o sea, 30 más 1, 31, va a ser el nuevo tamaño del arreglo. Los primeros 30 elementos se van a copiar, los 30 elementos del arreglo original se van a copiar a los primeros 30 elementos del nuevo arreglo, ¿sí? Y el último elemento va a ser el que estoy agregando, ¿sí? El nuevo elemento. Pero entonces ahora tengo dos arreglos. Tengo este de 30 partículas que ya no estoy usando y tengo este de 31 partículas. Disparo otra bala. ¿Qué va a pasar? Bueno, voy a llamar a la función append que va a crear un nuevo arreglo cuyo tamaño va a ser igual al tamaño del arreglo que le estoy pasando, que tiene 31 más 1. Entonces va a ser de 32. Y los primeros 31 elementos de este arreglo se copian a los primeros 31 elementos del nuevo arreglo y el último elemento pues es el que se agrega, ¿sí? Entonces, imagínense lo ineficiente que es esto, ¿sí? Imagínense que ustedes están trabajando con una hoja de datos, ¿no? De Excel o algo así y quieren agregar un dato a la hoja, ¿sí? O sea, en vez de agregarle el dato a la hoja, lo que hacen es copiar los datos que ya tienen en una nueva hoja y en la nueva hoja agregan el nuevo dato, ¿no? Es como hacer esto. Vamos a poner el Excel. ¿Dónde está Excel? ¿Sí? Entonces tengo aquí una hoja de Excel, ¿sí? Vamos a ponerla así y hacerle un zoom. Y entonces yo pongo algunos datos aquí, que son los datos que tengo ahí en mi hoja de Excel, ¿no? Tengo 8 datos. Y resulta que yo quiero agregar un dato más. ¿Por qué? Pues porque necesito agregar un dato más. Y lo que estamos haciendo ahorita en nuestro programa es crear una nueva hoja de Excel, ¿sí? Crear una nueva hoja, un nuevo arreglo, copiar los 8 datos, voy a usar copy-paste, pero en realidad se hace un ciclo para copiar un dato a la vez, copiar los 8 datos y aquí agrego el nuevo dato que quiero, ¿sí? Y eso ocurre cada vez que yo disparo una bala. Ahora disparo otra bala, ¿sí? Bueno, pues tengo que crecer el arreglo, pero como no puedo crecer el arreglo, lo que hace es crear un nuevo arreglo, en este caso otra hoja de Excel, copiar estos ahora 9 datos en la nueva hoja y agregar el dato que quiero agregar. Y ahí está. Disparo otra bala, pues vuelvo a hacer lo mismo. Esto es del todo totalmente ineficiente. O sea, uno diría, ¿y por qué no simplemente le agregas el dato aquí? En la hoja de Excel que ya tienes. ¿Por qué crear una nueva? Bueno, lo que está pasando en nuestro programa es que los arreglos son de tamaño fijo, ¿sí? Un arreglo siempre es de tamaño fijo, no se puede cambiar su tamaño, no le puedes agregar un elemento a un arreglo. Entonces, si tú quieres, lo que hace esta función append es simular que le agregas un elemento al arreglo, pero realmente no es así. Está creando un nuevo arreglo, copiando el arreglo original al nuevo arreglo. El nuevo arreglo tiene un espacio más, un elemento más. Entonces se copian los datos del arreglo original al nuevo arreglo y luego se agrega el elemento que se quiere, pero ya se tiene un nuevo arreglo, ¿sí? Entonces, además de que el proceso es muy lento y muy ineficiente, pues se desperdicia memoria a lo tonto porque cada vez se está creando un nuevo arreglo. En realidad, si el recolector de basura no pasa digamos, a recuperar los objetos que ya no se están usando, no tendríamos en nuestro programa 32 partículas en la memoria. Tendríamos la suma de todas estas que están aquí. O sea, 10 más 11 más 12 más 13 más 14 y así hasta más 36. Y eso es un número pues que se hace muy grande, ¿no? Entonces, bueno, los arreglos no son la estructura de datos más eficiente para esta aplicación que queremos, ¿sí? Vamos a usar otra estructura de datos. No se las voy a explicar aquí porque no es un curso de estructuras de datos.
Desgraciadamente falta un curso de esos en la facultad. Pero es lo que se conoce como una lista ligada, ¿sí? Y en Java y en Processing es la clase ArrayList, ¿sí? Entonces, esta clase ArrayList en realidad es lo que se llama una lista, de ahí la palabra list, pero también se llama ArrayList porque la puedes tratar como arreglo o la puedes tratar como lista, ¿sí? En realidad, si la tratas como arreglo se va a volver ineficiente porque los arreglos son eficientes para funcionar como arreglos y las listas son eficientes para funcionar como listas, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para tratarla como... Así como es ineficiente tratar un arreglo como una lista y quererle agregar elementos, es ineficiente tratar una lista como un arreglo, ¿no? No me voy a meter en los detalles, pero vamos a ver un poquito la descripción. Dice, un ArrayList, un objeto de clase ArrayList, almacena un número variable de objetos, ¿sí? Ya no es un número fijo de objetos como en un arreglo. Cuando tú creas un arreglo, le dices cuántos elementos va a tener, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Estamos creando el arreglo partícula igual a new partícula con 8 elementos. El arreglo originalmente tiene 8 elementos. Si queremos uno que tenga 9, tenemos que crear un arreglo nuevo. Aquí no. Acá la clase permite almacenar un número variable de objetos que puede crecer o decrecer, ¿sí? Dice, esto es similar, no igual, pero es similar a tener un arreglo de objetos, pero con un ArrayList los elementos pueden ser fácilmente agregados o removidos de la lista, ¿sí? Y la lista se le puede cambiar de tamaño de manera dinámica, ¿sí? No tengo que crear una nueva lista si le agrego un elemento. Simplemente la misma lista puede crecer o decrecer de manera dinámica, ¿sí? Entonces, esto es muy conveniente, pero es más lento que hacer un arreglo de objetos cuando se tienen muchos elementos, ¿sí? Pero cuando lo que tú quieres es tener una estructura dinámica que crezca y decrezca, esto es lo mejor, ¿sí? Ahora, la clase ArrayList en particular se usa para cuando el arreglo, o sea, los elementos son objetos de una cierta clase. Si tú quieres hacer una lista donde los elementos son de un tipo de datos sencillo, como enteros o flotantes, ya existen clases para eso, ¿sí? Aparte de la clase ArrayList, está la clase FloatList, una lista de flotantes, IntList, una lista de enteros, StringList, una lista de cadenas, ¿sí? Pero nosotros ahorita queremos algo más general, queremos una lista de partículas. Entonces vamos a usar la clase ArrayList. Entonces, la cuestión es que, así como en los arreglos tú tienes que decir de qué tipo son los datos, o sea, no se habla nada más de un arreglo, sino de un arreglo de enteros, o de un arreglo de flotantes, o de un arreglo de partículas, ¿sí? En el caso de un ArrayList, también tienes que decir de qué tipo son los elementos. O sea, vamos a decir, tengo un ArrayList de partículas, o un ArrayList de vectores, o un ArrayList de asteroides, o un ArrayList de lo que sea, ¿sí? Eso es importante porque el tipo de datos va a ir inmerso en el nombre del completo, ¿no? Y aquí viene, o sea, el nombre completo no es ArrayList. ArrayList es como que el conjunto de todas las clases que se pueden formar aquí. En realidad el nombre es ArrayList y entre estos signos de menor que y mayor que lleva el tipo de datos de los elementos, ¿sí? Esta es una notación tomada de C++. Es algo que se llama templates o plantillas. En realidad lo que es ArrayList es que es una plantilla de clases, ¿sí? O sea, una clase de clases. Resulta que las clases también se pueden agrupar en clases de clases, ¿no? Se llaman plantillas. Entonces, bueno, este es el constructor, puedo no pasarle parámetros y entonces la estructura o la lista va a comenzar con 0 elementos, o puedo
pasarle un parámetro que diga cuál es la capacidad inicial. Normalmente no se le va a pasar ningún parámetro y la lista va a empezar siendo vacía, ¿sí? ¿Cómo puedo agregar elementos a la lista? Bueno, aquí viene directamente. Un elemento se puede agregar a una lista usando el método add, ¿sí? Add de agregar, ¿no? Y se puede borrar usando el método remove. Entonces está muy fácil, add, remove. Puedo usar el método get para obtener el iésimo elemento de la lista como si fuera un arreglo. No uso el operador de indexación, los corchetes, pero uso el método get para obtener un cierto elemento de la lista. Y bueno, pensé que venían más métodos aquí, pero más bien lo que viene es un ejemplo, ¿no? Entonces, curiosamente es un ejemplo con partículas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo que voy a hacer primero que nada es cambiar este arreglo de partículas por una lista de partículas, ¿sí? Ya no va a ser un arreglo, va a ser un array list de partículas. Entonces, en vez de tener que esto sea un arreglo de partículas, va a ser un array list cuyos elementos son de clase partícula. Y esto se escribe así, array list, y el tipo de datos de los elementos se escribe entre signos de menor que y mayor que, todo pegado. Todo esto es el nombre completo de la clase que voy a usar, ¿sí? Entonces, va a ser un array list de partículas. Obviamente esto ya me genera un montón de errores de sintaxis, pero eso está bien porque me dice justamente dónde tengo que producir cambios, ¿sí? Lo primero es en el constructor, o sea, a la hora de crear el objeto. Nuevamente aquí solamente estoy declarando el objeto. Partícula es una lista de partículas. Voy a crearlo llamando al constructor y pues el constructor tiene el mismo nombre que la clase y ese nombre es ArrayList menor que partícula mayor que, y con paréntesis porque el constructor es una función, no le voy a poner ahorita argumentos. La clase va a empezar vacía, o sea, la lista va a empezar vacía con 0 elementos. Tengo aquí la función length que está resaltada. Quiere decir que la propiedad length no existe en ArrayList. Tengo que ver cuál es el equivalente. Ahora, desgraciadamente, bueno, aquí podemos ver el ejemplo y vamos a ver qué es Es el método size. Ya no es una propiedad, sino un método que se llama size, ¿sí? Pero quisiera ver ¿cómo se llama? Una descripción más general, ¿sí? Para que vayamos viendo todos los métodos. Entonces, aquí la documentación de processing no está muy completa, ¿sí? Más bien lo que trae es el ejemplo, pero muchos de las páginas de la documentación de processing tienen un enlace que nos lleva a la documentación de Java, ¿sí? Esta clase ArrayList en realidad viene de Java y recuerden que processing es un dialecto de Java. Entonces todo lo que se puede hacer en Java se puede hacer en processing, casi, ¿no? Entonces, como ArrayList realmente es una clase que viene del lenguaje Java, este enlace nos lleva a la descripción en la referencia de Java de la clase ArrayList y la referencia de Java es mucho más completa, ¿sí? Quiero que vean cómo es, porque sí vale mucho la pena que ustedes aprendan a leer una referencia ya de un lenguaje más formal como es Java. La documentación de processing es muy amigable porque pues, es un lenguaje que está diseñado para ser amigable, pero Java ya es un lenguaje que dice, no, pues o le sabes o no es mi problema, ¿no? Entonces, vamos a ver la documentación de Java de esta clase. Vamos a darle en este link. Y vamos a ver que la documentación es bien diferente, empezando porque es mucho más árida, o sea, menos amigable, no trae ejemplitos, y
y solamente te dice esto es lo que tiene la clase, ¿no? Y vienen un montón de términos desconocidos, ¿sí? Primero que nada, el nombre de la clase es ArrayList y seguido de una descripción del tipo de datos, ¿sí? Realmente lo que tenemos es que esto es una plantilla que dependiendo del tipo de datos ya se genera una clase específica. Entonces, bueno, representa el tipo de datos de los elementos, ¿sí? Luego viene esto que está aquí. ¿Qué diablos es esto? Bueno, esto nos dice cuál es la jerarquía de donde proviene esta clase, ¿sí? Resulta que esta clase, ArrayList, es heredada de otra clase que se llama AbstractList, ¿sí? AbstractList es la superclase de ArrayList. Y esta AbstractList, a su vez, es heredada de esta clase que se llama AbstractCollection, ¿sí? Y a su vez, esta es heredada de una clase general de Java que se llama Object. Todas las clases de Java, absolutamente todas, se heredan de Object, ¿sí? Entonces, Object siempre es la clase base. Todas las clases de Java tienen como clase o como superclase a Object. Pero pueden ver que aquí en Java la jerarquía de clases es mucho más compleja de lo que hemos estado haciendo. O sea, una clase se hereda de otra, se hereda de otra y se hereda de otra y así, ¿no? Bien, viene ahí varias cuestiones que tiene ya implementadas que provienen de las clases anteriores. O sea, esta clase ArrayList, por supuesto, pues que tiene todo lo que tiene un AbstractList y tiene todo lo que tiene un AbstractCollection, etcétera, ¿no? Entonces, la funcionalidad de ArrayList es pues ya mucho más elaborada, ¿no? Entonces, la descripción es mucho más árida y con mucho más terminología que la de processing. Dice implementación de un arreglo de tamaño variable, ¿sí? Con la interfase de una lista, ¿sí? Implementa todas las operaciones opcionales de una lista y permite todos los elementos, incluido null, ¿sí? Además de implementar la interfaz de lista, esta clase proporciona métodos para manipular el tamaño del arreglo que se usa internamente para almacenar la lista, ¿sí? Esta clase es equivalente a la clase vector, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el p-vector de processing, ¿sí? Excepto que no es sincronizada. Entonces, ya desde aquí uno dice, ¿qué? ¿Sincronizada? ¿Vector? ¿De qué me está hablando, no? Entonces, hay que conocer mucho del lenguaje de Java, o hasta cierto punto de Java para pues, entender aquí esto, ¿no? Luego viene ya una lista de miembros y, bueno, viene primero la lista de constructores. Tiene varios constructores, el constructor está sobrecargado, ¿sí? Este es el que estamos usando, este es el otro que describe processing, tiene otro que no menciona ¿cómo se llama? La documentación de processing. Luego vienen los métodos, el método add, que sí viene en processing, pero tiene varias versiones, ¿sí? Otros métodos que no se mencionan en la documentación de processing: add all, clear, clone, contains, seguramente para determinar si un objeto está contenido en la lista. Entonces, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el método size, el número de elementos en la lista. Métodos que se heredan a partir de las superclases de esta. Y bueno, hay momentos en los que la documentación de processing no es suficiente y es necesario irse a la documentación de Java, ¿no? Pero ahí sí hay que tener más cuidado de cómo leer esto, ¿no? Entonces vamos otra vez al programa a ver si alcanzamos ahorita a terminar esto con el ArrayList. Y ya vimos que en vez de length tenemos que poner size con paréntesis porque size es un método, ¿sí? Y luego yo no voy a hacer esto, sino que voy a agregar objetos a la lista. Entonces, para agregar objetos a la lista uso la función add,
Entonces vamos a poner, déjenme poner aquí, ¿cómo se llama la lista? Partícula.add y entre paréntesis, pues el elemento que voy a agregar. El elemento que voy a agregar es un nuevo asteroide, ¿sí? Ahora, aquí hay algo nuevo. Estoy usando new, pero el resultado no se lo estoy asignando directamente a una variable, como lo hago aquí, nave igual a new nave, ¿sí? Sino que simplemente estoy usando new y pasando el resultado como argumento. Nada más estoy creando la referencia y yo no se la asigno directamente a una variable, sino que se la paso a otra función, ¿sí? Esto se puede hacer. Obviamente esta función va a tomar esa referencia y almacenarla como un elemento de la lista de partículas. Igual aquí donde agrego la nave ya no voy a usar append. De hecho lo que quiero es evitar el uso de append. Simplemente voy a poner, fíjense que voy a dejar este comentado para que vean la diferencia. Ahora voy a poner simplemente partícula.add, o sea, agrega a la lista de partículas la nave, ¿sí? Y ya está. Fíjense la diferencia. Acá append lo que hacía es tomar un arreglo, crear otro nuevo arreglo, ¿sí? Y ese otro nuevo arreglo yo lo volví a almacenar en la variable partícula, reemplazando el arreglo anterior, pero en realidad se tenían ya dos arreglos a la hora de crear este arreglo nuevo. Y aquí se ve que la función add actúa directamente sobre el objeto. No tengo que poner partícula igual a partícula.add ni nada. Aquí se actúa directamente sobre el objeto sin tener que crear uno nuevo, ¿sí? Es como simplemente agregar un dato más en la hoja de Excel sin tener que crear una nueva hoja de Excel y copiar todo en la nueva hoja, ¿sí? O sea, es la forma en que tiene más sentido hacerlo para este programa. Entonces, bueno, vamos a guardar otra versión antes de sobreescribir esto. Y vamos a llamarle asteroides y ahora le vamos a llamar ArrayList. Cada vez le vamos a meter conceptos nuevos, ¿no? Bien, ya la función setup ya está. Parece que todo está sencillo. Luego, no voy a hacer ahorita la función draw todavía. Voy a irme a la función keyPressed, donde agrego más partículas. Cuando oprimo el espacio, disparo una bala y se agrega una partícula. Entonces ya vimos cómo hacerlo. En vez de poner esto, pondría yo partícula.add y simplemente creo una nueva bala, new bala, que proviene de la nave, ¿sí? Y así se agrega una nueva partícula, ¿sí? Ya no tengo partícula.length, sino tengo partícula.size. ¿Ok? Entonces, bueno, esto era muy similar a lo que hicimos arriba para agregar la nave o para agregar un asteroide a la lista, ¿sí? Ahora, en la función draw no agrego elementos a la lista, simplemente los voy recorriendo todos, ¿sí? En un ciclo. Sin embargo, este ciclo no es lo más conveniente, ¿sí? Resulta que yo tengo dos formas de recorrer los elementos de una lista. Una forma es hacerlo como si fuera un arreglo. Es más, es el ejemplo que viene aquí. Una forma es hacerlo como si fuera un arreglo. Aquí está, ¿sí? Hago un ciclo con la variable i empezando en 0 y menor que el tamaño de la lista, particles.size y más, ¿sí? Y luego, dentro del ciclo, no tengo el operador de corchetes para acceder a un elemento de la lista, pero tengo el método get. Entonces, obtengo partículas.get i y eso me da la partícula subíndice i. Es equivalente a poner partícula subíndice i. Ajá. Y ya de ahí, bueno, esto lo almaceno en una variable temporal que se llama part y luego ya llamo a los métodos de la partícula part
de esta forma, ¿no? Entonces, lo único que tengo que reemplazar es, en vez de poner esto, o sea, en vez de poner corchetes para poner el subíndice i, voy a poner .get i. Es la única diferencia. ¿Sí? Esto ya funciona. Ah, bueno, en vez de length es size, perdón. Esto ya funciona, lo podemos probar. ¿Sí? Ah, no aparecieron los asteroides. Aparecen las balas y ¿dónde están mis asteroides? Perdón, aquí me equivoqué. Ah, claro. Aquí iba a agregar 8 asteroides, pero el tamaño inicial de la lista de partículas es 0, entonces estoy agregando 0 asteroides. Más bien aquí es cuántos asteroides quiero agregar. Y ahora sí. Y está jalando igual. Aquí me dice que el número de partículas va creciendo porque las balas permanecen ahí, aunque ya no se vean, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que si una bala desaparece, desaparece de la lista también. Y aquí es donde viene la ventaja de usar una lista en vez de un arreglo. En el caso de una lista es muy fácil eliminar un elemento de la lista, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo aquí después de actualizar. Cuando se actualizan las cosas es cuando cambian las propiedades. En el caso de una bala, cambia la propiedad de posición y cambia el tiempo de vida. Si yo me doy cuenta de que una bala se muere, ¿cómo lo podría saber? Pues cuando su tiempo de vida se vuelve menor o igual que 0, ¿sí? Si me doy cuenta que esto ocurre, entonces pues simplemente puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar esa partícula de la lista, ¿no? Pero primero tendría que saber yo si una de estas partículas, acuérdense que este arreglo de partículas pues es de clase partícula, pero en realidad esas partículas podría ser una nave, un asteroide, una bala o lo que sea. Entonces déjenme, esto sí no lo investigué previamente, a ver si no me tardo. Déjenme saber cómo saber de qué clase es un objeto de processing. Que se supone que sí se debe saber. Déjenme checarlo. Ok, aquí está Runtime Type Identification, o sea, identificación del tipo de datos en tiempo de ejecución, ¿sí? Get class. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si lo tiene. Instance of nos dice si un objeto es una instancia de una clase. Perfecto, vamos a ver si eso me sirve. If partícula
punto get subíndice i, instance of, sí es palabra reservada, me apareció en azulito. Si esta partícula es una instancia de clase bala, entonces lo escribimos así: if partícula es toda la lista. De esa lista yo quiero una en particular, que es la que tiene subíndice i. Ese es partícula.getI. If partícula.getI es instancia de la clase bala, entonces voy a ver si su tiempo de vida ya transcurrió. If partícula.get subíndice i punto tiempo de vida. Si la partícula no es una instancia de clase bala, entonces no tiene la propiedad tiempo de vida, ¿sí? Aquí voy a tener un problema. Ahorita vamos a ver cómo resolverlo. Si el tiempo de vida es menor que 0, entonces, ahorita vemos cómo desaparecer la partícula. En realidad, voy a usar los métodos de la clase ArrayList, que había uno que era remove, ¿sí? ¿Dónde está ArrayList? Aquí está. Remove para eliminar objetos. Según leímos por ahí. Aquí está. ¿Sí? Remove, le paso el subíndice. Entonces, vamos a remover partícula.remove. Eliminamos el elemento i. Y vamos a tener que hacer un ajuste. Ahorita les digo por qué. Digamos que tenemos un arreglo, ¿sí? Los elementos son subíndice 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y eliminamos el elemento 3. ¿Qué va a pasar? Pues el elemento 4 se va a recorrer hacia el 3 y el elemento 5 se recorre hacia el 4. Entonces, si eliminé el elemento 3, en la siguiente vuelta del ciclo tengo que volver a checar el elemento 3 porque ese era el 4 antes, porque recorrí todos hacia atrás. Entonces, por eso hago i menos menos, para que con i más más me vuelva a checar el mismo subíndice. Ya no va a ser el mismo elemento porque lo quité, pero son los siguientes elementos que recorrí. Entonces es un truquito ahí que hago, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que me dice, esta variable tiempo de vida no es una propiedad de esto, porque esto es un objeto de clase partícula. ¿Por qué? Porque partícula es una lista de partículas. Lo que tendría que hacer yo es forzar un cambio de tipo, un typecast, para decir, no, mira, esta partícula en realidad, como yo ya sé que es de clase bala, la puedes interpretar como una bala. Y luego ya de ahí, ya que la interpretas como bala, ahora sí sacas su tiempo de vida. Uso paréntesis para dejar bien claro qué tiene que hacerse primero. O sea, primero toma la lista partícula y de ahí obtén el iésimo elemento. Partícula es una lista de partículas, así que cada elemento de esta clase es una partícula. En particular, el iésimo elemento es una partícula, ¿sí? Pero yo ya sé que esta partícula es de instancia bala, o sea, es una instancia de clase bala, ¿sí? Entonces, puedo tratarla como bala. Vamos a forzar un cambio de tipo. En vez de que tratarla como partícula, la voy a tratar como una bala, ¿sí? Y ahora sí, tomo todo esto, que ya es un objeto de clase bala, y por lo tanto ya puedo acceder a su propiedad tiempo de vida. Si el tiempo de vida es menor que 0, entonces, ¿sabes qué? Ya no tiene caso tener esta partícula en la lista. Vamos a simplemente removerla, ¿sí? Y como todas las partículas que iban adelante de ella se recorren un índice hacia atrás, pues me regreso un índice en el ciclo para volver a checar todas esas partículas que estaban delante de ella, ¿no? Si no, me voy a brincar una. Y entonces vamos a probar esto, ¿no? Vamos a disparar una bala y se tiene que... déjenme poner esto.
cuando se desaparezca una bala, voy a volver a imprimir el tamaño del arreglo, porque si no, no voy a saber cuántos son, ¿sí? Vamos a imprimir esto otra vez. Entonces, vamos a disparar una bala. Tengo ahorita 9 objetos, 8 asteroides más la nave, son 9 objetos en la pantalla, 9 partículas. Disparo una bala y ese va a ser el 10º. Entonces me va a imprimir que hay 10 partículas. 2 segundos después se debe detectar que la partícula, que la bala transcurre su tiempo de vida, o sea, se hace menor que 0 el tiempo de vida, y se debe remover o quitar del arreglo, ¿sí? Entonces disparo la bala, hay 10 partículas, y 2 segundos después hay 9 partículas. Entonces ahora sí, me la puedo pasar disparando como loco. Creo que en el juego original uno no podía disparar infinitas balas porque pues la memoria era limitada y solo se podían procesar, no sé, 4 balas simultáneamente. Pero aquí puedo disparar todas las que quiera y realmente no tengo problema ahí con los asteroides, ¿no? Pero aquí se puede ver que aunque estoy disparando, fíjense, después de un tiempo regreso otra vez a tener 9 partículas. Pero además, estas 9 partículas están en una estructura de lista que se crece y decrece conforme se requiere, y no estoy creando arreglos nuevos cada vez que se van quedando ahí, ¿sí? Entonces, en términos de memoria, consumo de memoria, esto es mucho, pero mucho más eficiente que lo que teníamos, ¿sí? Sí, considerablemente más eficiente que lo que teníamos. Entonces, bueno, ahí estamos felizmente agregando partículas, ¿no? También esta estructura me va a permitir agregar asteroides. Cuando yo le dispare un asteroide y lo desintegre en asteroides más pequeños, voy a poder remover el asteroide grande y agregar a la lista varios asteroides más pequeños, ¿sí? Para simular que el asteroide se va desintegrando, ¿sí? Y ya todo se maneja de manera dinámica. Entonces, bueno, entonces esta es la idea, ¿no? Esta es la utilidad de la clase ArrayList, ¿sí? Y en general de las estructuras dinámicas como listas ligadas, y a partir de ahí se generan estructuras de otros tipos que se llaman pilas, colas, árboles, que se utilizan mucho en cómputo, ¿no? Y en pues, inteligencia artificial, en un montón de aplicaciones, ¿no? Realmente yo creo que falta un curso de estructuras de datos, aunque sea optativo, porque sí hay muchos algoritmos que las utilizan. Bien, me voy a detener un momento aquí. Vamos a ver si alcanzamos a detectar la colisión, al menos ahorita, de las balas con los asteroides, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No entiendo muy bien cómo funciona el ciclo que está en Drop. No sé en qué parte me perdí. Ok, ¿sí? Bien, esencialmente voy a quitar ahorita esta parte, que es la parte que agregamos, ¿sí? Entonces, ahorita me voy a quedar con lo que teníamos ya. Entonces, esencialmente este ciclo no es muy distinto que lo que teníamos antes. Simplemente que las cosas, o sea, un array list y un arreglo son muy parecidos, ¿sí? Pero algunas cosas cambian de nombre o se escriben de manera diferente. ¿Qué teníamos antes? Antes partícula era un arreglo de partículas y entonces lo recorríamos como recorreríamos cualquier arreglo, ¿no? I igual a 0, i menor que partícula.length, ¿sí? I más más.
¿sí? Length es el tamaño de un arreglo o el número de elementos de un arreglo, ¿sí? Y luego, para acceder a cada uno de los elementos, ponemos partícula, el nombre del arreglo, subíndice i, que se pone con esta notación, ¿sí? Corchetes i, o sea, la i entre corchetes, ¿sí? Si partícula es un arreglo de objetos de clase partícula, entonces partícula subíndice i es un objeto de clase partícula. Y como cualquier objeto de clase partícula, uno puede acceder a sus miembros o a sus métodos usando el operador punto, ¿sí? Otra pregunta que venía ahí en el examen. Si tú tienes un objeto de una cierta clase, ¿cómo accedes a sus métodos? Pues pones el nombre del objeto, punto y el método, ¿no? Entonces, aquí el nombre del objeto es todo partícula subíndice i. Eso es un objeto de clase partícula, ¿sí? Pues vamos a acceder a sus métodos. Punto actualiza, ¿sí? Le pasamos actualiza bueno, era primero punto dibuja, dibujamos el objeto, ¿sí? Y partícula subíndice i punto actualiza. Esto es lo que teníamos antes, ¿sí? Y ahí termina el ciclo. Claro, ahorita me aparece con faltas de ortografía porque en realidad partícula no es un arreglo, es otra cosa. Pero así es como lo escribíamos antes cuando partícula era un arreglo. Entonces, lo primero es que te quede claro cómo estaba antes. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Ahí está claro? Muy bien. Ahí está claro. Perfecto. Bueno, ahora hicimos un cambio. Dijimos, partícula ya no va a ser un arreglo, sino va a ser un array list, ¿sí? Un array list es muy similar a un arreglo, pero con ciertas diferencias. La principal es que el array list puede crecer en tamaño. Tú puedes agregarle elementos o quitarle elementos, ¿sí? Mientras que los arreglos son de un tamaño fijo. Una vez que dices que el arreglo va a tener 100 elementos, pues son los que va a tener y se acabó, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero la otra diferencia, que ya es más bien de tipo sintáctico, es que las cosas tienen un nombre diferente. Por ejemplo, el número de elementos en un array list no se llama length. En un arreglo se llama length, pero en un array list obtienes el número de elementos llamando al método size. Entonces, en vez de ponerle partícula.length, le ponemos partícula.size y con paréntesis, porque este es un método. Esta es una propiedad de los arreglos y este es un método del array list, ¿sí? Esa es una diferencia. ¿Esa está clara? Sí, profe. Ok. La otra diferencia es cómo accedes a cada elemento del arreglo. En un arreglo, para acceder a un elemento específico, tú utilizas esta notación. Pones el subíndice del elemento entre corchetes, ¿sí? Nombre del arreglo y entre corchetes pones el subíndice, ¿sí? Eso es en los arreglos. En un array list no tenemos esta notación de los corchetes. En cambio, se usa otro método que se llama get, pero es un método y lo que recibe como argumento es el subíndice. Entonces, en los arreglos tú ponías partícula subíndice i. En cambio, en un array list, tú pones partícula.get y la i entre paréntesis. Lo demás queda exactamente igual. O sea, únicamente estamos reemplazando este subíndice i por .get i. ¿Sí? Que es la forma de hacerlo con un array list. Pero la lógica es exactamente la misma. Exactamente la misma. ¿Sí? Entonces, lo que hacía antes este ciclo, pues ahora lo hace este ciclo. Pero la única diferencia es que esta partícula antes era un arreglo y ahora es un array list, ¿sí? Entonces, es la única diferencia. No sé si hasta ahí está claro. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces voy a quitar esta parte porque eso era lo que teníamos antes, ¿no? Y esto funciona, o sea, funciona exactamente igual que como lo teníamos, ¿no? Ahora, lo que sí agregamos nuevo fue lo siguiente. Lo voy a volver a ver
con detenimiento. Un problema que tengo ahorita, que lo tenía tanto con el arreglo como con el array list, es que yo solamente estoy agregando objetos a la lista. Ya no voy a decir al arreglo, porque ya no es un arreglo, es una lista. Entonces estoy agregando objetos y cada vez la lista se hace más y más y más grande. O sea, yo voy disparando balas y aunque las balas solamente duran 2 segundos, pues se van quedando ahí, se van quedando en la lista. Y por eso llega un momento en que tengo 47 partículas o muchas más, ¿no? Aunque no tengo 50, 60 objetos en la pantalla, sobre todo ahorita ya no tengo ninguna bala, solamente están 9 objetos en la pantalla, pues en la lista hay 65. Lo mismo pasaba con el arreglo. Entonces, lo primero que quiero hacer es que mi programa sea un poco más eficiente, y que si una bala se desaparece, pues que se desaparezca tanto de la pantalla como de la lista. No tiene caso estar moviendo objetos que yo no veo, o que ya no voy a ver en la pantalla, o que objetos que ya no van a interactuar con los demás objetos, ¿sí? O sea, estoy haciendo una serie de cálculos totalmente innecesarios para mover 60 balas que no existen, o sea, que no tienen ninguna aplicación. Denme un segundito. Bueno. ¿Qué hubo, Oscar? ¿Qué tal? Sí, dime. Ajá. Fíjate que sí, este, ajá. Sí, ahora sí que yo de posgrados no sé nada, eso sería directamente con Roberto. Lo que sí sé es que en semestres anteriores los cursos de posgrado rara vez se evalúan. O sea, normalmente en las reportes que nos dan a nosotros de la evaluación cada semestre, los cursos de posgrado aparecen todos en ceros, porque no se suele hacer la evaluación. Sería bueno que la hicieran, habría que hacerla, pero además de conseguir esta información que tú requieres, pues también vamos a tener que hacer la difusión en los cursos de posgrado. Pero realmente ahí sería cosa de Roberto porque yo no tengo nada de información, no sé ni qué cursos se están dando en posgrados. Mira, yo creo, o sea, en realidad creo que es decisión de él, pero personalmente creo que debe hacerse, creo que debemos empezar a fomentarlo porque pues es sano, ¿no? O sea, siempre este tipo de evaluaciones son sanas y deberíamos empezar a fomentarlo también en posgrado. Aunque realmente el impacto de los cursos de posgrado pues suele ser poco porque son pocos alumnos y a veces un alumno te va a sesgar mucho el resultado de la evaluación de un profesor, ya tomando el promedio, ¿no? Pero realmente creo que ahorita es decisión de Roberto. Digo, se lo voy a platicar a Salomé y a ver si nos juntamos con Roberto y lo decidimos entre todos. Pero ahí sí la información sería solicitársela a él, ¿no? Ok, sí, digo, estamos a tiempo si pensamos que iniciemos el 30, ¿no? Entonces, todavía vamos bien. Entonces, yo creo que podemos esperarnos a la próxima semana para tomar esta decisión y ver si Roberto dice, miren, sí me interesa que se haga la evaluación, pero ahorita no tengo la información, lo dejamos para el siguiente semestre, pues lo dejamos para el siguiente semestre y ya, ¿no? Si Roberto dice, no, sí, en un par de días consigo la información, pues han de ser poquitos cursos, ¿cuántos pueden ser, no? Pero sí, déjame le digo a Salo a ver si podemos tener una reunioncita con Roberto y platicar de eso. Sí, claro que sí. Sale, gracias, hasta luego. Adiós. Perdón, una disculpa. Este. Bien, entonces, lo que queremos es que va a haber objetos
ahorita son las balas, ¿no? Las que en algún momento las tenemos que quitar de la lista. O sea, desaparecer de la lista. Pero eventualmente van a ser los asteroides. Cuando se vaya desintegrando un asteroide y se desaparezcan sus pedazos, pues eventualmente hay que sacarlos también de la lista para no tener que estar simulando que un objeto se mueve cuando ni siquiera forma parte del juego, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, sabemos que la clase ArrayList tiene un método que se llama remove, ¿sí? Que me permite eliminar un elemento de la lista. O sea, para eliminarlo no tengo problema. El chiste es saber cuál eliminar, ¿sí? Entonces, el chiste es saber cuál eliminar. ¿Cuáles quiero eliminar ahorita? ¿Sí? Quiero eliminar las balas. O sea, ahí está una bala. Podemos ver que pasa un cierto tiempo y luego se desaparece. Quiero eliminar las balas que ya no se están viendo en la pantalla, ¿sí? ¿Cómo sé yo si se está viendo o no se está viendo? Pues muy fácil, la implementación de la función dibuja me lo dice. Si el tiempo de vida de una bala es mayor que 0, la dibujo. Y si no, pues no la dibujo. O sea, cuando una bala tiene un tiempo de vida menor que 0, quiere decir que esa bala es como si ya no estuviera en el juego. La tengo que desaparecer de la pantalla, por lo tanto no la dibujo, pero también la quiero desaparecer de la lista para no tener que estar moviendo una bala invisible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los objetos que quiero eliminar ahorita de la lista? Los objetos que son balas y que su tiempo de vida ha transcurrido, que su tiempo de vida es menor que 0. Son dos condiciones que debe cumplir. ¿Por qué dos condiciones? Porque estos objetos en general pueden ser asteroides, pueden ser la nave, pueden ser balas, ¿sí? Podría haber después otros elementos en el juego, pero todos están metidos dentro del mismo arreglo. Primero necesito saber si uno de estos objetos es o no una bala, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber? Pues existe una forma de hacerlo en Java y Processing, ¿sí? Que es muy sencilla. Yo puedo tomar cualquier objeto, en este caso partícula.getI, que equivale a partícula subíndice i. Puedo tomar este objeto y preguntarme, o sea, formar una condición preguntando si esto es una instancia de la clase bala, con la palabra clave instance of, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una variable int x y puedo preguntarme, ¿es x de tipo int o es x de tipo float? Y esto me da un resultado booleano de verdadero o falso. Si esta expresión es verdadera, o sea, si partícula subíndice i es una instancia de la clase bala, pues entonces me interesa. Me interesa porque si además transcurrió su tiempo de vida, pues la desaparezco, ¿no? Si no es una bala, ahorita no hago nada, ¿sí? Pero si es una bala, entonces voy a checar si cumple la segunda condición, si su tiempo de vida es menor que 0. Ahora, aquí es donde se pone truculenta la cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, yo me quiero preguntar si el tiempo de vida de esta partícula es menor que 0. ¿Cuál partícula? Pues partícula subíndice i, que en el caso del ArrayList lo pongo como partícula.getI, igual que lo hice acá, ¿sí? Entonces, si la partícula subíndice i, su tiempo de vida, o sea, partícula.getI.tiempo de vida es menor que 0, entonces eliminamos la partícula, ¿sí? Bien, pero aquí me está dando un error de sintaxis, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que estas partículas todas son de clase partícula, ¿sí? O sea, esta variable partícula o este objeto partícula es un ArrayList de partículas. Los elementos son de clase partícula. O sea, esta cosa partícula.getI es un objeto de clase partícula. Y las partículas, o sea, de la clase partícula, no tienen una propiedad tiempo de vida. Tienen posición, tienen velocidad, pero no tienen tiempo de vida. Las que tienen tiempo de vida son las balas. Ahora tú dices, bueno, pero yo ya sé que esta cosa es de clase bala. Pues sí, tú lo sabes. O sea, aquí ya lo sabemos. Pero hay que decirle al programa, ¿sabes qué? Esta partícula
trátala como si fuera una bala porque yo ya sé que es una bala, ¿sí? Y para hacer eso hay que forzar un cambio de tipo, ¿sí? Ahora, el cambio de tipo se escribe poniendo o precediendo la variable entre paréntesis con el tipo nuevo, ¿sí? O sea, vamos a transformar esto en un objeto de clase bala. El problema aquí es una cuestión de precedencia de operadores. El operador punto tiene precedencia sobre los operadores de cambio de tipo, ¿sí? Entonces, aquí lo que estás tratando de decir, escrito de esta manera, es que tú quieres tomar el tiempo de vida de esta cosa, tomar el tiempo de vida y transformarlo a un objeto de clase bala. Cuando hay dos errores, primero, el tiempo de vida no lo puedes obtener de una partícula. Y segundo, el tiempo de vida es de tipo flotante, no lo puedes transformar en una bala. Un número flotante no se puede convertir en una bala, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este operador punto está tomando precedencia sobre el cambio de tipo. En realidad necesitamos usar paréntesis para romper esa jerarquía de operadores y decir, no, espérate, lo que quiero cambiar de tipo no es el tiempo de vida, sino es la partícula subíndice i, ¿sí? Entonces voy a tomar esta partícula subíndice i, vamos a separar esto, voy a tomar esta partícula subíndice i y cambiarle de tipo primero a esta partícula, ¿sí? Y luego ya, después de cambiarle de tipo y interpretarla como si fuera una bala, ahora sí obtener su tiempo de vida. Pero para eso necesito entonces poner estos paréntesis, porque si no este punto va a tomar precedencia, ¿sí? Con los paréntesis ya me aseguro que primero se hace esta operación de cambio de tipo y el resultado de esto ya es un objeto de clase bala, ¿sí? Y ahora sí, de ahí tomo su tiempo de vida. Si el tiempo de vida es menor que 0, quiere decir que además de que esta partícula era una bala, ya transcurrió su tiempo de vida. Y ahora sí tendría que remover o eliminar ese elemento de la lista. ¿Cuál elemento? Pues el elemento subíndice i, es el que estoy checando en este momento, ¿no? Entonces lo remuevo de la lista y hay una cuestión técnica que hay que cuidar aquí. Es un truquito, ¿sí? Yo tengo mi lista, entonces lo mismo pasa con los arreglos, ¿no? Pero tengo mis elementos de la lista, ¿sí? ¿Sí? Entonces tengo el elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y digamos que aquí el elemento 3 es una bala y su tiempo de vida ya es menor que 0. O sea, es una bala que ya se murió por ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues yo le voy a decir, elimina este elemento, remove el elemento subíndice 3. O sea, i vale 3. ¿Qué va a pasar? Ah, bueno, pues a la hora que se elimine este elemento, se recorren los demás. Este elemento lo quito de aquí y los demás se recorren, ¿sí? Este se va a recorrer para acá, este se va a recorrer para acá, y entonces este elemento ahora tiene el subíndice 3, ya no el 4. O sea, este elemento ya no es el cuarto, ahora es el tercero. Bueno, el subíndice 3 empezando desde 0. Y este que era el número 5, ahora es el 4. De hecho, mi lista ya no tiene 6 elementos, ahora tiene nada más 5. Se hizo más chiquita porque eliminé un elemento. Pero como yo estoy en un ciclo, o sea, yo estoy en un ciclo for i igual a 0, i menor que 6, i más, ¿sí? Digamos que tengo mis condiciones, y de repente llego a la conclusión de que tengo que eliminar el elemento subíndice i, ¿sí? Elimino el subíndice i y entonces el que era subíndice i más 1 pasa ahora a ser el subíndice i, el que era subíndice i más 2 pasa ahora a ser i más 1 y todos los elementos se recorren en su posición, ¿sí? El problema aquí es que cuando termine esto, en la siguiente vuelta del ciclo, i se incrementa. Se incrementa, digamos, de 3, ahora se incrementa a 4. ¿Sí? Pero entonces lo que va a pasar es que
ahora este es el elemento 3 y este es el 4. Si I se incrementó a 4, ahora yo voy a checar este elemento y nunca chequé este, ¿sí? O sea, eliminé el elemento 3, este se mueve a la posición del 3, este se mueve a la posición del 4, la I se incrementa de 3 a 4 para checar el siguiente elemento de la lista, pero el siguiente elemento ya, o sea, el elemento que estaba aquí, que originalmente era el 4 y ahora es el 3, ya me lo brinqué, ¿sí? Entonces, para evitar brincarme un elemento a la hora de eliminar el elemento I, voy a hacer un truco que es restarle 1 a I, poner I menos menos. Si I valía 3, después de eliminar el elemento número 3, ahora I vale 2, para que cuando se incremente I con el incremento del ciclo, vuelva a valer 3 y ahora sí checo el elemento que seguía, ¿sí? Es un poco truculento, ¿no? Es una manipulación ahí que estamos haciendo, pero básicamente sirve para eso, ¿no? Entonces, por eso está este I menos menos ahí, ¿sí? Este I menos menos básicamente se va a cancelar con este I más más para que el subíndice I se quede sin cambios, se mantenga con el mismo valor cuando yo elimino un elemento, nada más cuando elimino un elemento, ¿no? ¿Sí? Y ya, eso es todo lo que está pasando en esta parte nueva. Y esto sí ya me permite que las balas que van transcurriendo su tiempo de vida, solitas se desaparezcan de la lista, ¿sí? Disparo una bala, 10 partículas y 2 segundos después regresa a 9 partículas, ¿sí? Entonces las balas solitas, bueno, no solitas, yo lo tuve que hacer, ¿no? Pero ya está automatizado esto de que las balas realmente se desaparezcan, no nada más de la pantalla, sino también del arreglo, ¿sí? De hecho, yo ya podría quitar la condición en la función draw, en la función dibuja de la clase bala, podría quitar la condición de que solo se dibuje si su tiempo de vida es mayor que 0, porque ya no es necesaria. O sea, si ya se van a desaparecer del arreglo, ya no se van a dibujar. Pero no tiene caso ahorita cambiarlo, lo voy a dejar así, ¿no? Entonces, ahí está. No sé si ya quedó más claro o todavía hay dudas con este ciclo. Yo sé que no está fácil. Hay muchos conceptos nuevos aquí. Obviamente, toda la clase ArrayList y sus funciones, que son distintas de las funciones o de los métodos o de la sintaxis de los arreglos, ¿sí? Esta no es la manera más eficiente de recorrer los elementos de un ArrayList. La voy a dejar así por ahora. También es nuevo esto de que nosotros podemos verificar cuál es la clase de un objeto, ¿sí? La verdadera clase, porque aunque estos objetos son de clase partícula, en realidad esto es una instancia de clase bala. Si se fijan, si yo no pongo esto, voy a tener problemas. Fíjense, vamos a suponer que quitamos esta condición, ¿sí? Yo simplemente voy a agarrar todos los objetos y para todos ellos los voy a interpretar como un objeto de clase bala y checar su tiempo de vida, ¿sí? Esto inmediatamente me va a dar un error de ejecución. Ahí está. Donde dice hay un error de una excepción o un error de class cast. O sea, un cast es un cambio de tipo, ¿sí? Hay un error a la hora de cambiar de tipo y dice un asteroide no se puede cambiar de tipo a una bala. Un asteroide no se puede interpretar como una bala, ¿sí? Yo quiero aquí agarrar un asteroide, que era la primera partícula de la lista, y decir que es una bala. ¿Sabes que eso no se puede? Primero hay que verificar que es una bala, y para eso sirve esta cosa de instance of. Me permite verificar si un objeto realmente es de la clase que yo me interesa que sea, ¿no? Como ya podemos checar de qué clase es cada objeto, entonces ahora sí podemos hacer interacción, tomar todos los objetos, y si son balas, compararlo con los asteroides para ver si están chocando unos con otros y cosas así, ¿no? Pero ya ahorita se nos acabó el tiempo, entonces eso lo hacemos la próxima clase, la detección de colisiones, pero ya tenemos todo trazado para hacerlo, ¿no? No sé si hay más dudas, realmente queda poco tiempo. No, profe. ¿No? Ok. No, muchas gracias. Perfecto. Entonces, déjenme detener el